¿Qué es una vanguardia o vanguardismo? El vanguardismo, también conocido por su nombre en francés avant-garde, se refiere a las personas y a las obras experimentales e innovadoras, en particular en lo que respecta al arte, la cultura, la política, la filosofía y la literatura. Representa un empuje de los límites de lo que se acepta con la norma statu quo, sobre todo en el ámbito cultural. La característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión, la cual se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. En la poesía se rompe con la métrica y cobran protagonismo aspectos considerados irrelevantes, como la tipografía. El término también se refiere a la promoción de reformas sociales radicales. Fue este sentido el que evocó el adherente a Saint-Simon, Recante Rodríguez, en su ensayo L'Artiste, Le Savant et l'Industriel, el artista, el científico y el industrial, 1825, el cual contiene el primer uso registrado del término vanguardia, en su sentido ahora habitual. Allí, Rodríguez pide a los artistas servir como el vanguardismo de la gente, insistiendo en que el poder de las artes es, de hecho, la forma más inmediata y rápida para la reforma social, política y económica. El cubismo. ¿Cuándo nació el cubismo? Este movimiento se origina en Francia, el cual se desarrolló entre los años 1907 y 1914, con estos artistas, los cuales son Pablo Picasso, George Braque y Juan Gris. El origen del cubismo coincide cuando Picasso finalizaba Las señoritas de Avignon en 1907. No obstante, el origen del nombre surgió cuando Braque exponía en París en 1908 una serie de pinturas. Henri Matisse asistió a la exposición y, sorprendido al ver esos trazos lineales y geométricos, comenzó a hablar de cubos. El cubismo había nacido y más adelante sería formulado concienzudamente por Braque y Picasso. Característica del cubismo. Aunque pasó por distintas etapas, se afirma que el cubismo fue la primera vanguardia que rompió con la perspectiva, el último principio renacentista que se mantenía vigente a inicios del siglo XX. El estilo se desarrolló en dos fases bien diferenciadas. La primera, llamada cubismo analítico, pretendía representar cuerpos complejos en versiones simplificadas mediante masas fragmentadas en figuras geométricas. Aproximadamente desde 1912 se comenzó a manifestar la segunda fase del estilo, el cubismo sintético. Este ya ni siquiera utilizaba las figuras con volúmenes, sino que se entregó totalmente a la composición bidimensional. En los años 20, otras fuerzas artísticas como el surrealismo comenzaban a cobrar importancia, por lo que rápidamente desapareció. Principales artistas que utilizaron el cubismo. El primero sería Alexander Archipenko. Él transportó el estilo cubista a esculturas. Fue un artista y escultor ucraniano, el cual innovó en cuanto a su estilo, pues pasó de las obras y figuras abstractas a esculturas con estilo cubistas, siendo uno de los principales promotores de las esculturas en el cubismo. Su estilo se basó en las concavidades y espacios negativos o vacíos. Pablo Picasso, pintor y escultor español representante del cubismo. El escultor español considerado el mejor artista del siglo XX. Marcel Duchamp innovó en el arte cinético y arte prefabricado. Fue un artista francés cuya pequeña pero controvertida producción ejerció una fuerte influencia en el desarrollo del arte vanguardista del siglo XX. Después de realizar varias obras en el mundo actual de fauvismo, recurrió a la experimentación y la vanguardia, produciendo su obra más famosa, Nude Descending a Staircase 2. En 1912, al retratar el movimiento, continuó a través de una cadena de figuras cubistas superpuestas. George Braque. Sus obras tienen figuras planas y colores.
En 1907 conoció a Picasso, donde vieron una nueva geometrización de la forma y nuevas relaciones espaciales que se convertirían en la base del cubismo. 3 años después, Picasso y Braque inventaron el cubismo analítico, un nuevo método completamente ilusorio y no imitativo para representar el mundo visual. Una de sus obras sería Botellas y pescados. El movimiento del cubismo en la actualidad ya no se ve mucho en forma de pinturas, sino que el movimiento artísticamente se sigue viendo mediante lo digital. Unos ejemplos serían los videojuegos con los videoclips que ilustran el arte con cuerpos geométricos. La decadencia de este movimiento sería que no se muestra mucho de forma de pintura como antes, sino que ahora es más moderno. La pintura Botellas y pescados fue creada en 1910 con óleo sobre lienzo. El futurismo. El futurismo es el movimiento de las corrientes de vanguardia artística fundado en Italia por Filippo Tommaso Marinetti, quien redactó el Manifiesto del Futurismo, publicado el 5 de febrero de 1909 en el diario Gazzetta dell'Emilia, de Bolonia. Factores de surgimiento. El futurismo surgió en Milán, Italia, impulsado por Marinetti. Este movimiento buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales que la historia del arte consideraba como elementos principales a la poesía, el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso y la bofetada irreverente. Tenía como postulados la exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero, la adoración de la máquina, el retrato de la realidad en movimiento, lo objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito, con el fin de darle una expresión plástica. Tiempo de duración. Aunque el futurismo tuvo una corta existencia, aproximadamente hasta 1944, acabando con la muerte de Marinetti, su influencia se aprecia en las obras de autores canónicos como Marcel Duchamp, Fernand Léger y Robert Delaunay, en París, así como el definitivo constructivismo ruso. Tres exponentes. Umberto Bossiosi intentó representar los estados anímicos y el movimiento. Entre sus obras destacan dinamismo de un ciclista, dinamismo de una cabeza de hombre, dinamismo de una cabeza de mujer, la ciudad que crece. Carlo Carrà quedó fascinado por la tecnología y los espectáculos nocturnos. Entre sus obras destacan Los funerales del anarquista Galí, Penélope o Ídolo hermafrodita. Luigi Russolo fue el que más se acercó a la abstracción. Entre sus obras destacan Perfume, La música, Recuerdos de una noche. Decadencia. Aproximadamente hasta 1944, acabando con la muerte de Marinetti. Muchacha bajando la escalera de Giacomo Balla. Es quizás la obra que mejor representa este ansiado movimiento, que tanto buscaban todos los representantes del futurismo. En ella encontramos el sustrato de las composiciones de fotografía de Mari. Estas, a su vez, nos recuerdan a las primeras cintas de cine, que, en aquella época, hacían furor en el París bohemio y artístico. El dinamismo, el movimiento, la velocidad, se representan a través de la superposición de la misma figura repitiéndola incesantemente de tal manera que parece continuar fuera del cuadro. Futurismo en la actualidad. Representan el sonido como una sucesión de ondas y el calor como una vibración de forma prismática. El futurismo pregona el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligro y la bofetada irreverente. ¿Qué es el expresionismo y algunas de sus características? El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos: artes plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. Una de las características más principales de esto vendría siendo que los expresionistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. Las expresiones manifiestan sus emociones sin preocuparse de la realidad. Podían alterar la imagen real que existía en ese instante para darle a conocer sus sentimientos, su preocupación, su pena, su lástima, todo a través de esa simple imagen. Factor de surgimiento. Este nace para presentar el disgusto de los artistas ante la opresión que ejercía el régimen de Guillermo II
y la amenaza de la Primera Guerra Mundial, que ponía en riesgo la vida de inocentes por culpa de algunos poderosos ambiciosos. Tiempo de duración. El expresionismo empieza en 1912 y termina en 1933, con el fin de la República de Weimar y la toma de poder de los nazis, que tomaron todo libre expresión y la reprimieron para implantar su propia ideología y su creencia de un ser perfecto, de que la raza aria era simplemente la única. Exponentes: Wassily Garinsky y Axel Huxley. Estos son representantes rusos del expresionismo que comenzaron sus carreras casi en el mismo año y ambos fueron partícipes del Jinete Azul, un grupo revolucionario que era más bien no tanto revolucionario, sino que era muy partícipe de este movimiento artístico que buscaba expresar todo esto. También tenemos a Erich Heckel, es uno de los representantes del expresionismo que tiene una obra más radical, ya que presenta siempre una línea angulosa en los rostros en la que adivinamos su amor por las máscaras tradicionales. Decadencia. El expresionismo decae por la toma de poder de los nazis, los cuales reprimen las expresiones para implementar su propia ideología y pensamientos que rigen durante la próxima Gran Guerra. Esto incluyendo la libre expresión, los bailes, la cultura, todo, donde incluso buscaron borrar de la existencia la raza de los judíos, porque decían que era la que estaban contaminando a la raza aria, la raza perfecta que vendría siendo la alemana. Bueno, ahora vamos a analizar esta obra llamada La Habitación Roja con dimensiones de 180,5 por 221. Esta obra, en cuanto a implementación, tenemos que al lado derecho podemos ver a una mujer que vendría siendo la protagonista de esta obra y de imagen de fondo tenemos un paisaje que podemos analizar de esta obra. Si usted nota el diseño ondulado de la pared y el de la mesa, se podría camuflar perfectamente, se podría mimetizar, por decirlo así, y parecería que las frutas, los jarrones y todo estaría flotando si no fuese por la línea divisoria que se encuentra debajo del marco y la presencia de la mujer que le hace un margen también. También podemos denotar que la inclinación de la mujer se contracta con la mesa, generando una pequeña pirámide invisible, es una pirámide imaginaria, y esta vendría siendo símbolo de estabilidad y tranquilidad. Entonces, esta pintura, tomando el contexto, que vendría siendo un tiempo de guerra, grandes cambios, vendría siendo una pintura que llama a la calma, a la serenidad de esta persona. También tenemos unos colores que es una pintura muy plana, no es detallada. No existe una gran mezcla de tonos y colores para darle una profundidad. Podemos ver un poco de sombreado detrás de la cabeza de la dama, el cambio de color en el marco y tal vez un poco en el arbusto que está en la ventana, pero más que eso no hay mucho que rescatar en cuanto a técnicas, es una pintura muy plana. Ya. Actualmente el expresionismo sigue generando obras en una gran variedad de formas. De algún modo, hay una continuidad en ese camino amargo o profundo de la pintura que muestra, en la mayoría de los casos, una realidad poco amable al espectador, una sensibilidad que va unida al disfrute de la pintura e incluso a un mal hacer que obliga a la reflexión tras su impacto. Esta actitud tiene precedentes cercanos a un movimiento de la posmodernidad conocido como el neoexpresionismo alemán, pero hoy también podemos hallarla por todo el planeta.